En el último podcast empezamos a construir el mapa del poder energético global. Hemos hablado de energía atómica con operador nuclear, el ingeniero Alfredo García. Hoy vamos a investigar otro ángulo de la geopolítica energética, el almacenamiento y también la dependencia para ello de la industria china. Vamos a estar con el ingeniero Luciano Silva desde Chile. Con la crisis del petróleo del 73 hubo una explosión de programas nucleares. Hoy, con el estrecho de Hormuz en tensión, volvemos a discutir los cuellos de botella energéticos, pero esta vez dentro del marco de la llamada transición energética. Las baterías en este caso son una pieza que se está agregando a ese mix entre renovables, nuclear y los tradicionales combustibles fósiles. Soy Juliana Montani. Bienvenidos a Más Allá de los Hashtags. Bienvenido, Luciano, a Más Allá de los Hashtags. Luciano Silva de Trina Storage. Muchas gracias, Juliana, por la invitación y muy feliz de estar acá. Yo soy Luciano, soy ingeniero civil electricista, resido aquí en Santiago de Chile y hoy día ocupo el cargo de gerente de producto e ingeniería para toda Latinoamérica de Trina Storage, que es una línea de negocio de la conocida y renombrada empresa china Trina Solar, fabricante de tecnología fotovoltaica hace casi 30 años ya y líder sostenido en esa industria, que por supuesto, como muchas otras empresas chinas que se dedican a el equipamiento fotovoltaico, hoy día está en un proceso de integración horizontal hacia tecnologías muy complementarias y de eso sin duda vamos a conversar, ¿cierto? Lidero la parte técnica de esta línea de negocios que provee soluciones integrales de batería para toda la región. Y en eso, digamos, en estos años podemos comentar sobre cuál ha sido la experiencia aquí en Latinoamérica, no sin antes comentar este fenómeno global de las baterías, cuál es su rol y todo lo que, digamos, quieran conocer. Además de todo esto, él está muy activamente involucrado en la divulgación del sector y por eso es que lo llamé, porque la verdad que es muy conocido en el ambiente. Antes de entrar en geopolítica, vamos a los mitos. Cuando la gente escucha baterías, suele pensar en la batería del celular que dura 2 años y termina en un cajón, o a las explosiones de monopatines, de autos, de baterías de autos eléctricos o cargadores. Contanos sobre las baterías a escala industrial y tal vez sobre su vida útil real. Bueno, sí, yo creo que en las baterías hay como dos aspectos que la gente siempre comenta, ¿cierto? Que quizás los comenta porque son o históricamente han sido el talón de Aquiles de las baterías. Por un lado, la seguridad, ¿cierto? Seguridad térmica en particular. Y por otro lado, la vida útil de estas máquinas, ¿cierto? Que son tan útiles para nuestros dispositivos, para la electromovilidad, que es el fenómeno rector de todo este escalamiento industrial de baterías que ha habido en el mundo, y particularmente en China, y en lo que represento yo, que son las baterías de escala industrial a escala de red, ¿cierto? Eso es lo que nos dedicamos acá. Más que mitos, han sido realidades cambiantes en el tiempo conforme avanza la tecnología, ¿eh? Por el lado de la seguridad térmica, siempre en la industria hubo una aspiración por tener una batería con nulo riesgo térmico y hacia allá vamos, ¿eh? Estamos bien encaminados hacia una batería de nulo riesgo térmico, pero lo que puedo comentar sobre el estado del arte actual y en particular acá me voy a meter un poco en las definiciones de las químicas, ¿ah? O sea, las baterías son una familia de distintas químicas. Incluso todos saben hoy día que las baterías de hoy, ¿cierto? Las baterías modernas son las baterías de iones de litio. Pero aún así las baterías de iones de litio tienen muchas familias y muchos tipos. Yo te diría que hoy día estamos en un mucho mejor estado en términos de seguridad. El responsable de esto es la química que hoy día es el estándar de la industria para todas las aplicaciones más grandes, sea de electromovilidad o de escala de red. Y eso es el litio fierro fosfato, también conocido como LFP. Y esta batería tiene algunas características técnicas que le permiten tener un nivel de seguridad mucho mayor a las químicas que usábamos otrora. Incluso seguramente en los últimos años e incluso en las últimas semanas, siempre que aparece un nuevo incendio de baterías de escala industrial, ¿cierto? Aparece por LinkedIn, por la prensa y siempre yo reviso con atención esos casos y siempre llegamos a la misma conclusión. Incendios y siniestros graves
en general responden a baterías que son de químicas que se usaban anteriormente. Y eso tiene un componente también geopolítico que podemos comentar después, bien interesante, sobre de dónde vienen estas distintas tecnologías, quiénes apostaron por ellas y quiénes las desarrollaron. En ese caso, como abordando los mitos, creo que hoy día en seguridad estamos mucho mejor, queda mucho trabajo por hacer sin duda, y de hecho es muy interesante que en China normativamente se han propuesto, creo que dieron un límite como hasta el año 2028 para que las nuevas baterías que se fabriquen en el país, un país que lidera la fabricación de baterías, sea de nulo riesgo térmico. Solo para dar una nota técnica, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que una batería ya no tenga riesgo térmico? Uno de los materiales esenciales, uno de los componentes esenciales de las baterías, que es el electrolito, que en la forma que la conocemos hoy día es un líquido que va dentro de las baterías, se tiene que poder sustituir por un material sólido o un material que no, digamos, configure un combustible. Y en eso estamos bien avanzados, ya hay baterías comercialmente disponibles, famosas baterías de estado sólido que le llaman. Yo siempre digo que eso no hay que confundirlo con como que son hechas con semiconductores, ¿eh? Como cuando pasamos de los discos duros a los discos sólidos. No, esto es una batería de estado sólido, quiere decir que su electrolito, que es la verdadera piscina por donde nadan los iones de litio para hacer su difusión, ¿cierto? Y hacer funcionar la batería, sea un sólido y que no sea inflamable. ¿Ya? Hoy día eso obviamente en términos competitivos y de desempeño no llega al nivel de los electrolitos líquidos, pero estamos transitando hacia allá rápidamente. Respecto de la vida útil, eso también ha sido una mejora increíble. Es un tema que lo podemos ver reflejado en las propuestas comerciales, tanto de tu concesionario de vehículos eléctricos que tengas localmente. Seguramente ellos te van a dar garantías hoy día que son el doble o el triple en duración respecto de lo que era hace algunos años. Y en el mundo de baterías de escala de red es increíble, ¿eh? Hoy día nosotros sin problema, por ejemplo, le damos a nuestros clientes garantías de desempeño y de producto, digamos, de reposición, por 20 años, e incluso podemos dar hasta por más de 25 años. ¿Ah? La tecnología ha avanzado increíblemente y eso deja, cierto, muy, muy abierto, y quizá un tema interesante a discutir es qué hacer al cabo de la vida útil, pero ese problema de qué hacer al cabo de la vida útil, la industria, mediante el desarrollo tecnológico, lo ha ido empujando y moviendo esa barrera cada vez más allá. Justo te iba a preguntar sobre el análisis honesto del ciclo de vida completo. Yo sé que hay cuestiones que están apareciendo, se están discutiendo ahora y todavía no tienen solución, o sí en algunos lugares y no en otros. Entonces, te quería preguntar si son realmente las baterías, o lo van a hacer, más limpias que las alternativas que están reemplazando. Y te pregunto sobre el reciclado eficiente, que hoy ocurre principalmente en China y en Corea del Sur. Sé que Europa está construyendo capacidad, pero va tarde. Latinoamérica, no sé qué podemos esperar en el futuro. A ver, yo siempre que hablamos de final de vida útil tenemos que quizás distinguir entre dos procesos. Uno es el proceso de, por supuesto, selección, recolección y triturado. ¿Ah? La primera como subindustria que nace después es una industria que se encarga de recoger estas baterías y transformarlas en un nuevo mineral, en un nuevo commodity, que de hecho recibe un nombre, black mass o masa negra. ¿Ya? ¿Por qué es negra la masa? Porque la mayoría de los materiales que componen las baterías modernas, ¿cierto?, son de color negro. Ese nuevo commodity, digamos, es potencial de ser reciclado, los materiales preciosos de estas baterías. Y ahí aparece una segunda industria que viene siendo la de industria del reciclaje mismo. El reciclaje mismo toma esta masa negra que es específica para cada química, y en eso me voy a meter, y también tiene una implicancia geográfica, digamos. Y mediante técnicas más bien de refinería minera, ¿ah? Lixiviación, electrólisis, entre otras, ellos logran separar de esta masa negra, esta gran mezcla, los distintos materiales preciosos, entre los que están en las baterías de hoy, LFP en particular, tenemos para recuperar cobre, aluminio, litio, fierro, fosfato y grafito. Lo interesante es que la mayoría de estos componentes que te acabo de comentar tienen una tasa de recuperación de más del 90%. Imagínate si tomamos las mejoras de eficiencia, vida útil y desempeño en general de las baterías en los últimos años. Y yo te digo, Juliana, yo soy capaz de, en estos 20 años, desde que yo te vendo una batería hoy día y comience la segunda vida de esa batería o la potencial reincorporación o cierre de ciclo, si yo soy capaz
de mejorar esta batería en un 12%, 15% en su desempeño, y al mismo tiempo te estoy diciendo que potencialmente se puede recuperar hasta el 90% de estos materiales, es muy interesante el ejercicio mental, ¿ah? Porque esto quiere decir que las baterías pudieran ser un recurso inagotable. Ese es el nivel de desarrollo tecnológico que estamos teniendo en batería. Ahora, respecto de qué es lo que está ocurriendo hoy en reciclaje, la verdad es que cuando siempre me consultan sobre esto, la gente que está invirtiendo en estos activos, no le dan mucha atención porque es cierto que es un problema que se activa con las baterías de hoy, se activa en 20 años más. Y tenemos mucha incertidumbre respecto de qué tecnología vamos a estar usando en 20 años más, pero también nos permite suponer que, digamos, si hoy día incluso en Latinoamérica, en España, no existe una industria establecida para estos procesos que presenté antes, ¿cierto? De recolección, selección y triturado, y la de recuperación de los minerales, es probable que eso pudiera existir, digamos, en el futuro. Entonces, incluso pudiéramos imaginarnos que este cierre de ciclo se pudiera hacer localmente en Latinoamérica o en España. Yo no lo veo para nada descabellado, ¿ah? Podríamos tener esa infraestructura en Brasil perfectamente, con el nivel de adopción de vehículos eléctricos que pueda tener en los próximos años. Y en España, sin duda, donde ya se están instalando mucha infraestructura de fabricación de baterías a nivel local. Es interesante entender de por qué, como tú bien decías, estas capacidades existen en Sur Corea, en China, y esto me permite introducir algo bien importante, ¿ah? Recordemos que cuando empiezan las baterías de litio, que son estas baterías, las baterías no son algo nuevo, ¿cierto? Tienen más de 100 años, pero las baterías de litio nacen, digamos, en Japón con Sony. La batería de litio lo que ofrecía era mayor versatilidad, densidad energética. Al poco andar, digamos, de Japón, el desarrollo tecnológico de estas baterías de litio toma mucha fuerza en Sur Corea, ¿ah? Empresas como LG, Panasonic, Samsung, se posicionan como líderes en el desarrollo de la batería de litio, sus distintas químicas, al punto que, digamos, si marcamos como primer hito de la nueva electromovilidad, ¿cierto? Los esfuerzos de Tesla. Tesla depende de estas baterías de Panasonic en ese tiempo para sus primeros modelos de auto, ¿cierto? Eso podríamos decir que fue como el primer capítulo de la electromovilidad. Recordemos también que el segundo capítulo, para mi gusto, de la electromovilidad es el primer vehículo eléctrico masivo, que es el Nissan Leaf, un auto japonés. Y hoy día podríamos hablar quizás de la tercera ola, de las empresas chinas, BYD, donde hay un cambio tecnológico que es a lo que quiero llegar. ¿Por qué hablo tanto de la electromovilidad? Se preguntarán si este tipo vende baterías industriales. Bueno, porque resulta que al cierre del 2025, apenas el 12% de las baterías que se fabricaron en el mundo fueron a parar a una batería industrial. Cerca del 2% de las baterías fabricadas en el mundo el año pasado fueron a parar a tus dispositivos personales, computador, celular. El resto, o sea, más de un 80% de las baterías fabricadas a nivel mundial hoy día van a parar a vehículos eléctricos. Es el verdadero driver de la industria de las celdas de batería, es la electromovilidad. Por eso que es tan relevante entenderlo, ¿ah? Cuando tú estudias cualquier señal de mercado, de los commodities, de batería, etcétera, siempre tenemos que pensar que el driver es electromovilidad. La electromovilidad configura una transformación bastante más grande, ¿ah? que lo de las baterías estacionarias hoy en día. Esto está cambiando, por cierto, ¿ah? Del 2024 al 2025 pasamos de un 8% de demanda a BESS, digamos, sistemas de batería estacionario, a un 12%. Está cambiando fuertemente. Y bueno, para volver al tema de los países, ¿ah? Es muy interesante porque efectivamente Sur Corea se establece como la máxima potencia en las químicas que usábamos anteriormente, níquel, manganeso, cobalto, LTO, NSA, hay varias. ¿Ah? Y Surcorea, por supuesto, exporta rápidamente sus capacidades y su know-how a los países occidentales, ¿cierto? Un país bastante más cercano a los países occidentales. Y con eso tú hoy día no solo tienes infraestructura de fabricación de estas baterías de litio en Surcorea, Japón, Estados Unidos y Europa, sino que también tienes las capacidades de reciclaje de estas químicas particulares en estos países occidentales. Ahora, yo les dije al comienzo que hoy día el estándar de la industria, en definitiva, es litio fierro fosfato. Y esto es algo que está bastante establecido en el mundo de baterías estacionarias. Estaba menos establecido en electromovilidad, pero digamos que el 2025, que hay un nuevo campeón de ventas de vehículos eléctricos, ¿cierto? Que es chino, con batería LFP, yo creo que también se cambia la tendencia. LFP es una tecnología esencialmente china. Es una tecnología que se inventó en otros países, se desarrolló en Japón, algunos esfuerzos anecdóticos hubieron en Estados Unidos, pero el que terminó apostando en definitiva por esta tecnología LFP, que hoy día es el estándar, es la industria china. Y cuando digo la industria china me refiero a las empresas, pero también al Estado, ¿ah?
muchos de estos esfuerzos de investigación y desarrollo fueron subsidiados y lo que estamos viviendo hoy día, Juliana, es el resultado de unos 15 años de investigación y desarrollo subsidiado en China. ¿Dónde están las capacidades de reciclaje hoy de LFP? Solo en China. Pero, insisto, esto pudiera cambiar en los próximos años, particularmente cuando vemos iniciativas de inversión en fabricación. Hoy día vemos iniciativas de inversión en fabricación de baterías en Europa por parte de los chinos y en Brasil y en Estados Unidos. En algunos años podemos estar viendo también iniciativas de reciclaje de estas tecnologías, Esta porque como el potencial de reciclaje es muy alto. Y esto significa que también es, puede tener un resultado económico para una empresa o tiene que estar siempre teniendo en cuenta la necesidad de que sea reciclado por un tema medioambiental y para eso se necesita un compromiso por parte de los gobiernos. Yo creo que va, a ver, esto podría ser algo mixto. Estamos viendo algunas iniciativas o requerimientos regulatorios en Europa respecto al tema del reciclaje. En Latinoamérica aún no los vemos tan fuertemente. Acá en mi país, Chile, hay algunas iniciativas respecto de las leyes de responsabilidad extendida del productor, pero sí creo que en Latinoamérica puede que se active antes los cumplimientos ESG de la empresa antes que los requerimientos gubernamentales. Yo creo que los requerimientos gubernamentales sí se van a enfocar mucho en el tema de seguridad de la disposición final de las baterías, no necesariamente en el cierre de ciclo. Y ahí, bueno, la pregunta del millón es también para, no sé, los que son mis clientes hoy día, ¿cierto? Los inversionistas en sistemas de batería. ¿Hay recuperación económica del reciclaje? Hay una cadena, ¿cierto? Que expliqué recién, el proceso de triturado. Hay que inyectarle energía a estas baterías para poder recuperar sus componentes valiosos. Entonces es muy probable que en primera instancia esto sea un costo, ¿ah? Pero, y de nuevo, estamos pensando en algo de largo plazo, es difícil adelantarse, pero lo que te puedo comentar es que muchos inversionistas lo que sí están haciendo hoy día como supuestos de evaluaciones financieras a largo plazo es que no están considerando quizás un ingreso como valor residual, digamos un valor residual positivo necesariamente de estos proyectos, pero tampoco están considerando un costo en términos de valor residual. Entonces ellos yo creo que lo que consideran hoy día es que, como te digo, estas cadenas de cierre de ciclo pudieran implementarse a nivel local, permitirían al menos recuperar el costo de transporte, disposición, digamos, y triturado y etcétera, y esos procesos. Y si es que hubiera alguna ganancia para los inversionistas del día de hoy en 20 años, podría ser un upside, digamos, del negocio. Perfecto. Entonces, para mí consultar, digamos, ese supuesto de largo plazo financiero, ¿cierto?, de los titulares de los proyectos, es una señal bastante fuerte. ¿Ah? Yo creo que tienen un optimismo importante respecto del avance en estas cosas. Sí, además que si tuvieran que internalizar los costos ambientales de lo que producen, bueno, probablemente es mejor que estén pensando, ¿no? En un reciclado futuro. Cuando hablamos de garantías de desempeño de baterías, significa varias cosas, ¿ah? Pero una de las principales tiene relación con la degradación de las baterías, ¿ya? Cuando hablábamos primero de que uno de los talones de Aquiles de las baterías es la degradación, y lo sigue siendo, ha mejorado muchísimo las curvas de degradación de las baterías industriales. Sin embargo, sigue, para darte una referencia, una batería para usar estacionaria se degrada aún 2 veces o 2.5 veces más rápido que un panel solar. Entonces, sigue siendo un talón de Aquiles si lo comparamos con un panel solar, por ejemplo. Pero hoy día, cuando yo digo que estamos garantizando que hasta el año 20 los productos y su desempeño, nosotros tenemos un límite de garantía en términos del estado de salud de la batería. El estado de salud de la batería es el inverso de la degradación. O sea, yo te digo, mira, esta batería tiene un estado de salud de 80%, quiere decir que la batería se encogió un 20%. Nosotros hoy día, por ejemplo, damos garantías al año 20 de un 75% estado de salud. Y yo tengo autorizado, digamos, técnicamente, tecnológicamente, para garantizar un producto hasta un estado de salud de 65%. Eso quiere decir que igual en el límite garantizable por parte de los tecnólogos, la batería que queda al final de la vida útil del proyecto sigue manteniendo un 65%
de su capacidad de almacenamiento. Te Entonces, iba a preguntar antes si de se pensar en el puede, reciclaje, sí, si se puede prorrogar la vida útil, tal vez para usos menos intensivos o menos críticos, justamente. o si hay un mercado secundario para las baterías. Y hay muchas iniciativas, particularmente en Europa conozco varias, donde están haciendo implementación de sistemas de segunda vida. Entonces, este tipo de iniciativas son empresas muy similares a la mía, ¿cierto? Solo que en lugar de fabricar baterías nuevas, tratan de apalancar baterías ya existentes y así ver de mejorar el costo para quizás, como tú bien decías, aplicaciones que no tengan un uso tan estresante, digamos, o que se pueda generar un uso parcial de las baterías, puede ser para respaldo, etcétera. Seguimos en más allá de los hashtags conversando con el ingeniero Luciano Silva. Acordate de ponernos un corazón, suscribirte. Luciano, quiero que expliques algo clave para entender por qué las baterías importan, que es la curva del pato. ¿Qué es y qué nos dice sobre el problema central de las redes con alta penetración de renovables? Particularmente en países como Chile, no lo sé, la República Dominicana, países pequeños en general. Fíjate que en nuestros países pequeños, y es la realidad de muchos países hispanoamericanos, no recorremos la transición energética por gusto, digamos, o por responsabilidad ambiental solamente, ¿ah? Nosotros estamos obligados a hacerlo. ¿Por qué? Porque resulta que nuestros países nunca tuvieron combustibles fósiles. Entonces, cuando yo como chileno o como cualquier isleño quizás de países pequeños, yo pienso más bien la transición energética como el transitar de una realidad donde la energía era escasa, ¿cierto? Estos combustibles fósiles que hay que sacar del fondo de la Tierra, a una realidad donde hoy día la energía renovable, no convencional, particularmente solar, eólica, no es escasa. Pero lo que sí escasea hoy día es la gestión de esa energía renovable variable. Y haremos bien de ponerle el apellido variable, ¿ah? Hay gente que quizás se ofende y piensa que uno está como en contra de la transición energética por ponerle estos apellidos y tratar de transparentar que, oye, estas energías renovables son geniales, son abundantes, no son escasas, pero tienen desafíos relevantes, ¿cierto? Entonces, para mí, entendamos esto de la curva del pato y la transición energética como una transición de una realidad anterior donde la energía era escasa a una realidad actual donde lo que escasea y donde estamos en una realidad de escasez de gestión de esa energía abundante. Y ahí es donde entran las baterías y es por eso que las baterías son la tecnología habilitante protagonista de la transición energética, ¿ah? Estoy siendo un poco injusto porque la verdad que hay que hablar de que el almacenamiento en general, ¿cierto? Es la tecnología habilitante de la transición energética en ese contexto, pero la verdad es que ya la realidad habla por sí sola y las otras tecnologías de almacenamiento, sean térmicas, mecánicas, tienes de todo tipo, ¿ah? Aire comprimido, hidrógeno, etcétera. Hay miles de otras técnicas. Sin embargo, la tecnología más eficiente son las baterías y eso lo han demostrado. Y por eso es que tú hoy día ves un fenómeno de despliegue masivo de baterías y no de despliegue de termosolar o de aire comprimido o de cualquier sabor de almacenamiento que tú veas. ¿De qué se trata la curva de pato? Es un concepto muy interesante que yo entiendo que fue acuñado en la industria californiana, por un estudio que hizo 2013, imagínate, el CAISO, que es el operador de red de California. California, que además es un país que comparte hartas similitudes geográficas con Chile, es muy interesante, es un país que se dedicó y se propuso aprovechar al máximo su energía solar. Y se empezaron a dar cuenta que era tal el potencial de energía solar y también eólica, que resulta que la demanda neta empezó a disminuir mucho, ¿ah? ¿Y qué es la demanda neta? La demanda neta al final, nosotros hacemos sistemas eléctricos para suministrar la demanda, pero resulta que estábamos suministrando una gran cantidad de esa demanda muy localizada en el día, por supuesto, la energía solar solo brilla de noche y el problema del suministro eléctrico es un problema en tiempo real. Para los que les gusta la economía es bien interesante esto, ¿ah? Porque la oferta tiene que ser igual a la demanda en todo minuto, entonces Sí. de ahí se despejan varias conclusiones de microeconomía que se aplican, ¿ah? En los mercados eléctricos reales. Y el desafío de eso era un problema que nosotros en el sector eléctrico lo llamamos de flexibilidad operacional. Vamos a tener mucha energía solar localizada en el día y luego hacia la noche, cuando se dan las puntas de consumo, ¿cierto? Nocturna, tenemos grandes desafíos de reacomodar el sistema eléctrico
cuando el sol se apaga todo de golpe, ¿cierto? Ahí es donde se ve el pico en la curva. Después voy a poner Claro, el cuello del pato, el ¿cierto? cuello, sí, El cuello pronunciado que tienen los patos, y de ahí sale este concepto, claro. que el 2013 esto fue un diagnóstico que hizo California hacia el futuro. Ellos decían que hacia el año 2020 iban a tener distintos riesgos de esto ya, riesgos de, como te digo, esto de reacomodar rápidamente los recursos de generación, riesgos de sobregeneración, etcétera. El diagnóstico, de hecho, estuvo muy fuera, porque ellos fueron actualizando la curva de Pato, Ujú. y el año 2020 ya no se hablaba de riesgo, se hablaba de una realidad de sobregeneración, de una realidad de problemas de flexibilidad operacional en el sistema por motivo de este despliegue solar muy grande. En muchos otros países de la región, particularmente en Chile, esto también se verificó. Entonces hoy día la curva de Pato es un fenómeno global y tiene que ver con la capacidad que tienen los sistemas de entregar flexibilidad. Y bueno, resulta que no hay nada más flexible que las baterías. Entonces las baterías han podido corregir estos riesgos de sobregeneración al poder almacenar esa energía de día y poder movilizarla hacia la noche. Con lo cual tenemos un mejor aprovechamiento de los recursos renovables, un mejor aprovechamiento de las redes de transmisión, etcétera, y una serie de beneficios que se comenzaron a verificar rápidamente en los sistemas eléctricos y que han justificado, digamos, la adopción de estas baterías en muchos sistemas. ¿Ya? Ese es como una gran parte de las gracias de estas baterías, la flexibilidad operacional, pero hay un segundo tema que tenemos que conversar sin duda, que es el tema de la seguridad del sistema y que también está relacionado con este tema.